Ustedes no me conocen, pero de seguro yo los conozco. Para esto han sido entrenadas desde que nacieron. ¿Qué jóvenes tendrán? Hola Juan, Salomé, hola. Hola. ¿Cómo siguió tu niña, Salomé? Profe, mejor, pues bien, ya está bien. Sí, Sí, ok, me alegra mucho. ¿Cuántos años muchas tiene? gracias. 3 añitos. Está en esa edad fantástica de la vida. Sí, Está una locurita. Son muy bellos los hijos, son muy bellos, Salomé. Disfrútala mucho. sí, es hermosa. Yo la disfruto mucho, profe. Se le van a uno muy rápido. Se crecen y queda uno frito, Salomé. Eso ya queda uno. Queda uno que ya se fueron, uno los disfruta por ahí hasta los 17, 18. Sí. Genial, Salomé, genial. Qué pena con vos, vi el mensaje después, no te pude grabar la sesión, listo. Sí, vale, no importa. Yo como que igual ahí solucioné. Bueno, tienes que mirar el documento del MIT, que es el que estamos siguiendo, ahí está todo listo. Juan David, ¿bien o no? Mariana Alejandra, hola Mariana. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo va la vida? Cuénteme de usted y de sus cosas. Muy bien, profe, gracias a Dios. Hoy Sí, vamos. Sí. ilusionada con terminar este semestre algún día, ¿o qué? Sí, profe. Vamos a ver qué pasa. ¿Y tienes clase en algún otro curso o solo en este? No, profe, solo este. Granuja. ¿Y cuántos cursos tienes? 6. 6. Uy, no, ¿qué? Va a estar duro ese final de semestre, muy duro. Sí, profe. Pero bueno, ahí terminan negociando, que no hay pérdida de créditos, que pueden cancelar hasta el último día. Eso, todas esas garantías se las deben dar a ustedes. Sí, profe, esperan a ver qué pasa. Que es lo que siempre pasa. Siempre nos Sí, dan sí, garantías de eso. eso siempre pasa y eso siempre termina, yo no sé, pues la universidad en eso se ha vuelto muy, muy laxa, demasiado laxa. Pero bueno, hay que esperar. Yo creo que esto algún día tendrá solución porque estamos en un punto muerto. O sea, como diría mi abuelo en Urrao, ni el macho arrima ni la soga alcanza. Qué cosa tan horrible. Es decir, no tenemos como una solución así de buenas a primeras. Bien, entonces empecemos esta parte. Yo he ido avanzando con la teoría. La idea es que ustedes, si son muy juiciosos y si quieren sacar este curso bien, una buena nota y de una vez pues salir de un curso de física de electricidad y magnetismo, que es un curso muy bonito, pero es un curso difícil. Bonito porque son conceptos profundos, conceptos del día a día de la vida de uno, conceptos que uno toda la vida va a utilizar, hasta para explicarle a un hijo cómo funciona una licuadora, ¿sí? o por qué llega la energía, o por qué tenemos luz, cosas de ese estilo. Y en su trabajo diario, con toda certeza se van a encontrar con conexiones, con enchufes, con parte eléctrica, con que estamos consumiendo demasiada energía, con que con las condiciones de cambio climático tenemos que tener cierto tipo de bombillas, pero ¿por qué hay que tenerlas? O sea, ¿cuál es la razón de ser? Eh, ¿Qué otras nuevas fuentes de energía podemos tener? Entonces, todas esas cosas son importantes y un ingeniero las debe saber en profundidad. ¿Cómo es que funciona la electricidad y cómo es que funciona el magnetismo? La segunda parte del curso es la que más me gusta. La primera parte no es tan deliciosa para su profesor, pero bueno, ahí le voy sacando gusto también.
aunque muchos de estos conceptos en tecnología moderna son fundamentales y uno los ve día a día cuando lee un artículo, cuando hace una investigación, etcétera. Bien, entonces corriente y resistencia, dos conceptos importantes. Ya saltamos a algo diferente. Vamos a hacer un modelo. Acuérdense, la ingeniería es un asunto de modelos. Modelamos la situación y en esa situación, pues lo que hacemos es tratar a partir del modelo ideal, ir haciendo los ajustes necesarios para encontrar las ecuaciones o las relaciones o las funciones o las ecuaciones diferenciales que nos den como lo que necesitamos. En nuestro modelo vamos a partir de que las que se mueven son las cargas positivas, ¿cierto? Ustedes saben que eso no es así, ¿cierto? Ustedes saben que realmente si ustedes tienen un movimiento de cargas positivas hacia allá, es porque tienen un movimiento de cargas negativas hacia el otro lado, ¿cierto? Eso es bien importante. Entonces, cada que esta carga negativa, esto me costó mucho entenderlo a mí porque es un concepto como muy raro. Cada que esta carga negativa se desplaza, entonces deja espacio para un hueco. Y ese hueco es esta carga positiva. Entonces, aquí tendríamos que poner completo el circuito y decir, vea, debe haber algo que impulsa las cargas, ¿cierto? Que hace que esto se esté moviendo, ¿cierto? Ese algo debe ser con seguridad una batería. ¿Por qué? Porque necesito una diferencia de potencial entre ambos lados de esto. O sea, yo necesito, si yo no creo una diferencia de potencial, si yo no creo un campo eléctrico, ¿cierto? Acuérdense que B, el potencial, o delta de B, es igual a E, ¿cierto? Al campo eléctrico por la distancia, ¿cierto? Pero hay muchas formas, pues, de calcular el potencial de acuerdo a la configuración. Pero en última instancia lo que les quiero decir es que hay una relación muy fuerte entre este potencial, este campo eléctrico. Acuérdense que el potencial V es menos la integral de E punto de L. O sea que uno lo que tiene aquí es delta de V igual a menos integral de E punto de L. Y el potencial existe porque existe el campo vectorial E, si no, eso no existiría. ¿Listo? El causante de que esto esté pasando es la existencia del campo eléctrico. Entonces, observen que siempre que pongamos una batería, la parte más larga de la batería va a significar el polo positivo, la parte más pequeñita va a significar el polo negativo, la parte negativa. Entonces, cuando uno pone una batería, uno lo que está haciendo es impulsando, creando un movimiento de cargas. Y ese movimiento de cargas van a ser realmente electrones en el sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, los electrones se van a mover, es que este rojo no me sirve, me serviría este verde. Los electrones salen de este polo de la batería y mueven todos los electrones, los desplazan los que hay en el material en este sentido, en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Pero por convención, por facilidad, por evitarnos un signo menos siempre que pongamos la carga del electrón y porque los físicos también diríamos, tenemos nuestro lado rayado, dijimos no. Vamos a ver o vamos a poner como dirección de corriente, esta dirección de corriente, la dirección en la cual van los huecos que van dejando los electrones. Entonces esa es una convención muy importante y nos va a servir para cuando empecemos a resolver algunos circuitos
y para cuando empecemos a mirar cómo funcionan los circuitos. Ok, entonces les dije que en el modelo que tenemos, y ahí voy despacito porque no quiero acelerar la vida. En el modelo que tenemos, vamos a tomar cuántas cargas van a cruzar esta área, que es una área perpendicular al cable. Entonces, ustedes saben que un cable, para que sea de ese tamaño, pues tendría que ser un cable transatlántico. Es decir, un cable normal de calibre 12, calibre 13, calibre 14, calibre 16, es una cosa muy delgada, ¿sí o no? Esto es una cosita muy delgada, este cablecito. Son los cables que ustedes, pues, día a día trabajan. Y realmente esta área sería una área muy pequeñita, una área por aquí muy pequeñita. Y entonces aquí tendríamos la dirección de I en el caso en que pongamos la batería en este sentido, es decir, hagamos una conexión aquí, aquí, eh, aquí, aquí, y aquí está el signo más, y aquí está el menos, ¿cierto? O sea, el polo positivo de la batería y el polo negativo de la batería. ¿Listo? Eso es I. Observen que la dirección del campo eléctrico, ¿en qué dirección va el campo eléctrico? En este caso, díganme, en ese sistema. O sea, yo puedo dibujar un campo eléctrico ahí. ¿En qué dirección dibujaría ese campo, mis queridos y estimados ingenieros? Los campos van de... En dirección, van de negativo a positivo. Entonces, tenemos la dirección contraria a esa. ¿Seguro? Acuérdate que tenemos una densidad de carga sigma, David, y una densidad de carga en una plaquita menos sigma. ¿Listo? Listo. Entonces el campo sale de qué y entra a dónde. Era que sale de los positivos, ¿no? Exactamente. Y entra a los negativos. Entonces la dirección del campo en este caso, ¿cuál va a ser? La misma de la corriente, no. La misma de la corriente. Sí, Simón, eres vos, ¿cierto? Sí. Exacto, muy bien. Entonces el campo E va justo en la misma dirección de I. Incluso por eso es que decimos, perdón, por eso es que decimos que I va en dirección de, de los huecos que van dejando las cargas negativas, ¿cierto? Un profesor les debería explicar esto muy bien a ustedes porque esta convención es una convención que va contra, primero es una convención, pero va contra el sentido común. Ustedes saben que las cargas positivas realmente son inamovibles en un átomo. Es decir, para mover una carga positiva, un protón de un átomo, se necesita una reacción en cadena, lo que es una fusión nuclear o una fisión nuclear, ¿cierto? Eso no se mueve ni por el carajo. Los que están débilmente ligados al átomo son los electrones y sobre todo los electrones del nivel de valencia, los que están por allá más afuera. Entonces, en los metales, esos electrones tienen una energía, en inglés se llama binding, ¿sí? Una energía de enlace que es poca. Entonces, la energía de enlace en los metales se puede vencer simplemente poniendo una batería. Cuando pongo una batería, entonces yo les estoy entregando energía a esos señores. La energía ya la calculamos en los capacitores y les dije que esta es la energía de una onda electromagnética, es igual a un medio, en el caso de la energía que transporta un campo eléctrico, de la permitividad eléctrica del vacío, de E sub 0, por el valor del campo eléctrico al cuadrado. Observen que esto es
esto hay que escribirlo diferente. Esto es energía, entonces pongámosle como letras góticas, y el otro es campo eléctrico. Entonces, claro, en un metal esos electrones son muy ociosos. Esos electrones se van con cualquiera que los impulse, que los quiera llevar, y ese cualquiera tiene que ser una batería que está creando esta condición. ¿Estamos? Entonces, otra cosa importante aquí, bueno, la voy a mostrar en otra parte, es, observen que este punto está a un potencial muy alto, V más, o sea, este punto de la batería está a un potencial V más, y este punto de la batería está a un potencial muy bajo, V menos, ¿ok? V más, V menos. Y cuando a uno le dicen que una batería tiene 5 voltios, ¿qué le están queriendo decir, muchachos? De acuerdo a esa convención. ¿Tienen? La diferencia de potencial entre el lado positivo y negativo es 5 voltios. Es 5 voltios. Y que entonces ahí tenés almacenado un sistema químico que puede hacer un trabajo sobre un circuito. Lo que pasa es que ese sistema químico, y digo sistema químico porque esos son unas aleaciones especiales, unas condiciones especiales, hacen que cuando los pongas en el circuito, la batería, ese potencial empiece a estar disponible para mover los electrones que hay. La otra analogía que a mí me gusta es la siguiente. ¿Han visto ustedes las benditas fuentes de agua, cierto? Que uno ve que la fuente de agua, wow, espérense, yo borro esto. No me gusta andar haciendo carajadas. Entonces, ustedes ven en Navidad en Medellín las fuentes de agua de EPM que están que ponen en Navidad. Y entonces uno ve que esto lanza una cantidad de agua y que los niños alrededor de esa cantidad de agua son felices porque esto casi que lo que hace es, eh, ir contra la gravedad, ¿cierto? El agua no debería ir hacia arriba, el agua pues tendría que estar en la superficie. Y a los niños les encanta, yo creo que lo han vivido muchos de ustedes, esa sensación de la fuente o de los chorros de agua que salen, ¿cierto? Y que los mojan y hacen todo eso. La pregunta es, ¿qué sistema debo tener aquí abajo para que se pueda impulsar esa agua en dirección contraria a la gravitación? Díganme ustedes si conocen un poquito de esto. Una bomba que Una haga bomba. presión, que haga presión y que haya diferencia de presión. Exactamente. Entonces, la gravitación está aquí, ¿cierto? El campo gravitacional. Yo aquí necesito primero un reservorio de mucha agua, ¿sí o no? Un reservorio de agua. Y necesito una bomba, que es una bomba que llega, inicia e impulsa toda el agua que tengo en este punto. Entonces esa agua, esta va a ser la bomba, es el mismo papel de la batería. Entonces esa agua llega y sale impulsada en esta dirección por obviamente la presión. Esa palabra que usó David me gusta mucho. La presión, o sea, se ejerce una presión sobre las moléculas de agua que hacen que ellas sigan la dirección en la cual, pues, el tubo en la cual las tengo y salgan en un sentido como tal. Entonces, esto es muy conocido por los humanos. Hay una bomba, la bomba impulsa el agua, ejerce una presión y esa presión sube. Y obviamente, si desconecto la bomba, ¿qué pasa? Díganme. Desconecto la bomba, ¿qué ocurre? Pues que el agua ya no sube más porque ya las Exacto, presiones se estancan. no puedo ejercer presión sobre el agua no sube. Lo mismo, cuando yo tengo una batería que tiene un potencial de 9 voltios,
cuando esos benditos 9 voltios se acaban porque ya no tengo forma de impulsar, no tengo, esos 9 voltios se me volvieron 0 voltios. Entonces, lo que uno observa es que la linterna no enciende, lo que uno observa es que el sistema no funciona, el celular se apagó y debo ir a buscar un sistema que me permita volver a cargar la batería, si es una batería recargable, y pueda tener justo esto. Miren lo que son los modelos en ingeniería, muchachos. A mí me encanta mucho que ustedes piensen en términos de modelos. Esto mismo pueden decir ustedes es su celular, ¿cierto? Su celular. Y aquí, ¿qué tienen? El conjunto de aplicaciones, TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, las redes sociales, las páginas X, los que vean X, los que vean Y, los que vean Z, todo eso, estas aplicaciones aquí hacen el papel de la misma bendita agua. Es decir, todas estas aplicaciones funcionan de diferente manera porque logré cargar la batería y logré ejercer una presión sobre sobre las cargas que hay ahí almacenadas y sobre el circuito completo almacenado para poder realizar las tareas que yo necesito. Entonces observen que el mismo modelo que teníamos para una fuente es el modelo de cómo funciona hasta nuestro celular, o es el mismo modelo de cómo funciona el circuito. ¿Les queda claro? ¿Lo entienden? Listo. Entonces, aquí casi que la lección que he venido enseñándoles es: ingeniería en la vida significa modelar. Y uno primero modela un sistema de manera ideal, ¿cierto? Entonces uno crea un modelo que lo llamamos el modelo ideal, y a partir del modelo ideal uno va haciendo los ajustes. Entonces le pone una cosa, le pone la resistencia del aire, le pone la pantalla, le pone el peso de las moléculas de agua, le pone todo lo que usted considere, y lo que usted va a tener aquí es el modelo real. Y este modelo real uno lo termina expresando en términos de ecuaciones diferenciales que luego tienen que ser resueltas pues por algoritmos, ¿cierto? Entonces el modelo real, entre más lo compliquemos, más difícil es de resolver, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil resolver el problema del cambio climático? Porque el número de variables que inciden sobre el modelo ideal del clima de la Tierra no son 10, ni 100, ni 1000, son millones de variables, ¿cierto? Entonces es muy difícil ajustar las ecuaciones diferenciales y ajustar el modelo y calcularlo con la computación clásica que tenemos para decir, mire, lo que va a pasar es que en el próximo verano van a tener en Europa temperaturas exageradamente altas. Eso no lo sabemos, o sea, eso ni idea, ni idea. Listo. Lo mismo, como es muy difícil saber, por ejemplo, aquí, que estamos tan cerca del Pacífico y del Atlántico, si vamos a tener un día de mucha lluvia o un día de mucho calor, porque pues los modelos no nos dicen punto a punto cómo va a cambiar esto. Exactamente es lo mismo. Muy importante que entiendan eso, es de las lecciones de ingeniería más importantes que uno tiene que aprender. Entonces, sigo con esto. Lo que llamo la corriente average o promedio es la cantidad de cargas que pasa por unidad de tiempo, ¿cierto? Ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Trazamos un área A en un cable, ¿cierto? Entonces vamos a decir que si pasan 2, 4, 5 cargas cada segundo, entonces nuestra corriente va a ser de 5 coulombs por segundo, ¿cierto? O sea, y va a ser 5 coulombs
por segundo, ¿cierto? La unidad de Coulomb por segundo la vamos a denominar en honor a un hombre que es un tipo o fue un tipo muy teso. Ampère, ¿sí? Ampère. Joseph Ampère, un hombre muy interesante. Entonces, luego les cuento la historia un poco de lo que es Ampère. Entonces, aquí decimos que estos serían 5 amperes, pero esto es una unidad gigante. Esto prácticamente es una unidad que en física la llamamos infinita. Entonces, volvemos al problema de los Coulomb, ¿sí? Esto se mide en microamperios, en nanoamperios o en miliamperios. No se puede medir específicamente en amperios porque esto es una corriente que es gigantesca, es una cosa muy grande. Como nos enseñó Newton en la teoría de fluxiones que él llamaba, esto se puede decir que la corriente es la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo. Una derivada es una razón de cambio de algo con respecto a otra variable. Entonces, I será igual a dq dt, ¿cierto? Aquí esto ya es una I que es instantánea, punto a punto. Esto es una I que es una I promedio. ¿Ok? Importante entender las diferencias entre una y otra. ¿Sí? Aquí acuérdense que uno toma el límite cuando delta t tiende a 0 de t menos t sub 0 para delta q, no sé qué, f de q menos delta de q. ¿Se acuerdan de eso? Tienen que juntar el conocimiento. O sea, todo lo que ustedes aprendieron de límites termina convertido cuando delta t tiende a 0 en una derivada, que es la derivada de dq por dt. Bien, hay una forma de ver esto de manera micro y hay otra forma de verlo de manera macro. Es decir, la corriente es un elemento del macromundo. La densidad de corriente es un elemento del micromundo y los dos se relacionan a través de unos parámetros muy específicos que ustedes han escuchado hablar de ellos toda la vida, ¿cierto? Entonces, en la segunda parte de mi clase vamos a hablar un poquito de, eh, de la parte micro y de la parte macro y vamos a hacer las deducciones de cómo es que funciona esto en la realidad. Entonces son las 8:32, no, 8:31. Nos vemos a las 8:40. Estamos, descansen 9, 10 minutos. 8:41 nos podemos ver. ¿Ok? Listo, profe. Nos vemos entonces a Bueno. las 8.
Bien, jóvenes, jovencitas. Entonces, vamos a seguir con este cuento. Vamos a definir ya no un área específica, sino que vamos a definir como el movimiento de la carga sobre un cilindro. Entonces, tengo dos caras del cable. Esta cara es la cara que hay a un lado, mal dibujada por su profesor. Esta es la otra cara que hay al otro lado. Entonces vamos a hacer un poco de física mecánica aquí, de física 1. Este espacio, este espacio, eh, este espacio que hay acá lo vamos a llamar delta de X, ¿sí? Y pues de relaciones galileanas de la física cuando iniciaba y de relaciones que conocemos que se dan, entonces la velocidad digamos, velocidad de deriva, V sub D, de una carga de estas, ¿cierto? Va a ser igual al espacio sobre el tiempo. Velocidad igual a espacio sobre tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está escribiendo ahí. V igual a espacio sobre tiempo. ¿Listo? Eso va a ser una velocidad promedio. Entonces, el espacio es delta de X, ¿cierto? Entonces, lo que se tiene aquí es, perdón, delta de X, que es el espacio recorrido, un X final menos un X inicial, va a ser igual a la velocidad que llamamos velocidad de deriva. Ya van a entender que eso es un concepto bastante estadístico, por el delta de t, ¿cierto? O sea, eso es lo que realmente hay en esa ecuación. ¿Listo? Delta X igual a B sub D, delta de T, no es difícil de comprender, simplemente estamos modelando y estamos buscando una cosa que se llama la densidad de corriente. Y esa densidad de corriente la vamos a llamar un vector y es curioso. Siempre nos vamos a mover en electricidad y magnetismo entre un campo escalar, un campo vectorial. Un campo vectorial, un campo escalar. Entonces observen que J es un vector porque tiene una dirección, mientras que, por ejemplo, I no es una cantidad vectorial. La corriente como tal es una cantidad completamente escalar. ¿Listo? Entonces, esta es una vista microscópica, ¿cierto? De cómo fluye la corriente en un conductor. Se dice microscópica porque vamos a asignar un vector B sub D a velocidad de deriva a esas cargas que están ahí moviéndose. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con esto. Ese B sub D es una carga negativa o positiva, cualquiera de las dos, y está dado por un promedio de los choques que esa carga va sintiendo con otras cargas, ¿cierto? Listo. Entonces, B sub D es contrario a la dirección del campo eléctrico en ambos casos. Si ponen una carga positiva a que se mueva, va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que la velocidad de deriva es como un promedio de esas cargas a qué velocidad se están moviendo. Entonces, hay unas relaciones aquí interesantes y son las siguientes. Acuérdense de una cosa que dijimos que nos ha servido de caballito de batalla. B igual a menos la integral de E punto de L. Listo. Para este caso,
vamos a tener dos cosas que son las siguientes. Vamos a encontrar que el escalar i, el valor escalar i, será una integral doble de j punto de a. Acuérdense que este doble simplemente significa que esto es un diferencial de área, entonces que si estoy, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, esto es de x, de y, o es de y de z o cualquier cosa de esas. Si estoy en coordenadas esféricas va a ser otro valor, si estoy en coordenadas cilíndricas otro, y si estoy en coordenadas generalizadas, pues el de a se escribe de otra manera. En física y en ingeniería hay muchos sistemas coordenados y esos sistemas coordenados uno los va adaptando a lo que uno necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que el producto punto entre la densidad de corriente, que es microscópica, punto el diferencial de área, me da una cantidad macroscópica que llamamos I. Ahora tratemos de hacer un poquito de encontrar cuál es la relación entre esas cantidades. Es fácil ver que delta de Q, ¿cierto? Es el número de cargas, entonces el número de cargas es Q por N, que cruzan un área definida en un espacio delta de X, ¿cierto? Eso es el bendito cilindrito que modelamos. Tengo el cilindro tiene una área A, tiene una longitud delta de X, ¿cierto? Va a tener, y n Q cargas, o QN cargas, ¿cierto? Van a cruzar este cilindro. Listo. A es el área de estas tapitas. Listo. Y delta de X es el ancho del cilindro que tomo. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una relación como I promedio es delta de Q sobre delta de T, vamos a hacer una relación y a encontrar como estas cantidades microscópicas. Es realmente lo siguiente. Ya vimos que delta de X es B sub D delta de T en la diapositiva pasada. Entonces reemplazamos estas dos cantidades. Delta de T es delta de X sobre B sub D. Y entonces lo que vamos a obtener es delta de Q va a ser Q por N por A por delta de X, ¿cierto? Pero delta de T va a ser delta de X B sub D. Entonces los delta de X se van a ir y lo que voy a tener es que la corriente promedio es N veces cargas, N veces el número de cargas por la velocidad de deriva por el área. Listo. Entonces ya tenemos como una relación microscópica. ¿Por qué se llama microscópica? Q es la carga del electrón. N es un número que pueden ser miles, millones, etc. B sub D es una cantidad que todavía no sabemos cómo la vamos a medir, pero el área de un alambre pues no es tan difícil de definir cuando estoy haciendo el trabajo en el laboratorio. ¿Ok? ¿Entienden ese asunto? Es decir, pasamos de algo macroscópico a una cantidad microscópica y eso es lo interesante de esta diapositiva. Ok. Entonces, observen que J, lo que vamos a definir como J, densidad de corriente va a ser N veces carga por la velocidad de deriva. Esto es un vector. Esto es
un vector. Listo. Entonces, J, densidad de corriente, es NQ por B sub D. Listo. Sigamos como buscando relaciones de física mecánica aquí. La fuerza eléctrica que siente una carga I va a ser igual a menos E por E. Listo. Esto es la carga del electrón. La fuerza eléctrica va en dirección contraria al campo eléctrico. La aceleración que ese señor siente ahí va a ser la fuerza eléctrica sobre la masa del electrón, física mecánica. Entonces, voy a reemplazar esto en esta ecuación. Menos E sobre la masa del electrón. ¿Ok? Y hay una ecuación de movimiento que dice, vea, la velocidad final con la cual se va a mover esa carga va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, esa carga que lleva una velocidad de deriva definida va a tener una velocidad inicial y la aceleración va a ser menos E por E sobre la masa de E por T. Esto es pura física mecánica, un repasito no les caería mal, pero pues ahí no hay nada nuevo bajo el sol de lo que vimos o vieron cuando vieron su curso de física mecánica, que es un curso muy bonito que dicta la escuela de física, con un laboratorio maravilloso. Esos laboratorios son una cosa de locos. Entonces, saquemos el promedio. Cuando uno saca el promedio de una función, la mete entre estos corchetes, ¿sí? Sacamos el promedio de esa velocidad. El promedio va a ser la velocidad de B sub I menos E por E, M sub E sobre T. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que cuando uno promedia, esto vale 0. Y vamos a definir que la velocidad de deriva va a ser el promedio de esa velocidad final y no va a ser más que menos E por el campo eléctrico, por la masa del electrón, por un tiempo tau. El tiempo tau es porque también tengo que sacar el promedio de el tiempo. ¿Listo? Aquí, en las dos diapositivas anteriores, lo único que estamos haciendo es intentando encontrar, en términos de cantidades microscópicas, el valor de la velocidad de deriva, ¿cierto? Es un modelo muy interesante, un modelo muy funcional, un modelo que nos da unas relaciones importantes. Entonces volvemos a J. J va a ser menos N EB sub D. Este menos, ¿cierto? Viene de que son cargas, son electrones, ¿cierto? Entonces reemplazamos la velocidad de deriva, esto va a dar menos N veces la carga del electrón por menos E por E sobre la masa del electrón por tau, y entonces J va a ser esta cantidad. Va a ser N veces la carga del electrón al cuadrado por tau sobre la masa del electrón por el campo eléctrico. Listo. Y esa es una vista microscópica porque esta carga del electrón es 10 a la menos 19, ¿cierto? Esta masa del electrón, la masa del electrón es una masa que interactúa muy poco con el campo de Higgs, ¿sí? Para aquellos que estuvieron en la conferencia esta que dicté de celebración de la mecánica cuántica, entonces la masa del electrón pues es una masa en 10 a la menos 27. Observen que aquí tenemos unas cantidades 10 a la menos 19 al cuadrado y la masa del electrón 10 a la menos 27, eso es una locura, es una cantidad microscópica muy pequeñita. Probablemente la única cantidad que uno diga que es macroscópica es el campo eléctrico en esa relación. Ok,
Entonces, de aquí definimos una cosa que se llama la relación de Ohm. Eso no es una ley, eso simplemente, yo no sé por qué le pusieron ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm es un resultado experimental. El señor Ohm fue un hombre bastante inteligente, luchó toda la vida por trabajar en la universidad, le fue muy difícil. Cuando ya tenía muchos años lo logró, solo logró como trabajar 7 años, eh, y era un hombre un poco enfermo y logró hacer una cantidad de experimentos que mostraron esta relación y esta relación es muy, muy importante. Voy a partir de lo que acabo de mostrarles en la diapositiva anterior, que es esto. ¿Cierto? Esto. No miren lo de arriba, sino que miren esto. Entonces, dijimos que la densidad de corriente era menos n veces la carga del electrón por B sub d. Esto daba menos n veces la carga por lo que habíamos calculado como una velocidad promedio. Un modelo interesante, y esto daba J en términos microscópicos. Entonces, al señor Ohm se le ocurrió llamar a esta cantidad sigma. Sigma es una cantidad curiosa porque depende de la masa del electrón, de la carga del electrón, del número de electrones y de un tiempo tau. Entonces, la relación de Ohm es esta. La densidad de corriente es sigma veces el campo eléctrico, ¿cierto? Pero ustedes me van a decir, hey, profe, pero ¿alguno de ustedes conoce la ley de Ohm o ni idea? ¿Qué es eso? Sí, no se parecen nada. No hay ningún voltaje ni intensidad ni resistencia. Exacto, B es igual a I por R, ¿cierto? Entonces uno dice, hey, vení, pero es que a mí lo que me enseñaron en bachillerato era que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? Y que uno podía coger un circuito, medir las diferencias de voltaje y uno puede saber pues cómo está cayendo el voltaje en un punto o no está cayendo, ¿cierto? A propósito, eso es una cosa muy importante. Ustedes ven que nuestros amigos de Bogotá, ¿cierto? Están en un racionamiento de agua, eh, y también pues el país parece abocado a un racionamiento de energía pues porque es un país un poco administrado a las patadas, ¿cierto? O sea, no hay personas científicas, técnicas en el gobierno que le hagan entender al gobierno que hay que prever, que uno en la vida, cuando sale a la calle, tiene que llevar plata para poderse devolver, o que uno en la vida tiene que prever que el cambio climático, que las represas, que las térmicas, etcétera. Entonces, este es un tema ahora que es un tema muy fuerte, porque si nosotros gastamos mucha energía, ¿cierto? Gastamos mucha potencia en lo que hacemos, entonces vamos a descompensar esa caída de voltaje que tenemos en todo lo que hacemos en las empresas, en nuestra casa, no se va a compensar con la energía que estamos generando a través de las represas y de las térmicas. Y entonces va a haber un momento en que esto no lo van a cortar si no hacemos si no hay una generación buena. Llenar una represa no necesita de un aguacero, necesita de aguaceros por ahí de un año, ¿cierto? Entonces la gente se ilusiona porque cayó el primer aguacero, pero realmente cuando las represas bajan a el 27%, ¿cierto? Están en un estado crítico que prácticamente no pueden generar. Entonces las represas en estos momentos están en un 29%,
¿sí? Y al descenso. ¿Eso qué significa? Que nos podemos quedar sin energía muy rápidamente porque pues no se previó el encender las térmicas, porque pues los gobiernos, sobre todo los gobiernos populistas, son muy amigos de energías renovables y entonces dicen que las térmicas necesitan más gas, que eso está basado en carbono. Bueno, todo el cuento que le meten a la gente y como hay tanto ignorante en la vida que no sabe distinguir eh, lo que es un electrón de lo que es una corriente, ni tiene ni idea de esto, pues entonces les meten las manos en la boca. Pero lo que yo les quiero mostrar es que llegar a la cota siquiera del 80% de las represas, o sea, de llenar, de tener agua suficiente disponible para un 80%, puede ser un invierno de prácticamente 6 meses, 8 meses. Entonces nosotros vamos a estar muy abocados a un problema que es movernos entre este 29 y, por ejemplo, en el mejor de los casos, si el invierno es muy bueno y podemos aumentar esa capacidad, podríamos estar llegando en 3 meses al 45%. Y si vuelve y nos coge un verano bien bravo, no tendríamos potencial, no tendríamos generación para, para el país, porque la matriz de generación de nosotros depende de las represas y depende de y depende de las termoeléctricas. Listo. Lo que les quiero decir es que estamos en un momento en que no hay científicos importantes, no hay personas que conozcan de esto acompañando al gobierno que hay en estos momentos y entonces ellos no entienden absolutamente nada de esto. Yo creo que de ese equipo, quien sepa la ley de Ohm, el límite tiende a cero. Y entender esto es importante porque ustedes van a ser quienes van a dirigir este país dentro de poquito y son los que tienen que tener claro este tipo de, de cosas, ¿cierto? Bien, entonces, dice David, esto no se parece a la ley de Ohm, estamos fregados, ¿qué vamos a hacer, profesor? Usted me acaba de decir esto, entonces vamos a ver cómo llegamos a eso. Listo. Son las 9:05. Veámonos a las 9:15. 10 minutos de descanso. Las clases virtuales, el cerebro no se concentra más de 25 minutos y en las clases virtuales creo que es peor. ¿Sí? Entonces, veámonos a las 9:15, 10 minutos de descanso y vamos a seguir trabajando con la ley de Ohm. ¿Les parece? Bueno, profe, está bien. Nos Bueno, vemos entonces en 10 minutos. ok, 10 minutos de descanso.
Ok, vamos a la última parte de nuestra clase. Vamos a ver la última parte con mucha calma. Entonces, vamos a conectar la ley de Ohm con, con su expresión clásica. O sea, a lo que me refiero es a lo siguiente. Tenemos una ley que realmente es J igual a una cantidad sigma, que es una cantidad formada por cantidades microscópicas por el campo eléctrico, ¿cierto? Y lo que queremos es llegar a una forma que es muy conocida, que es B igual a I por R, que es una forma prácticamente escalar. Ven que esta es una forma vectorial y las formas vectoriales son más complicadas de trabajar que las relaciones escalares. Entonces, establezcamos una diferencia de potencial B sub B, B sub A, en el cilindrito de longitud L o delta de X, como lo llamamos. El campo eléctrico vimos que iba en dirección de J, entonces llamemos delta de B la diferencia de potencial B sub B menos B sub A, ¿cierto? Entonces, esto es delta de B, B sub B menos B sub A, para un conductor uniforme de longitud L, que es un alambrito, como el que, pues, un alambre de cobre, como los que se conocen mucho. Entonces, miren esto. Delta B es la diferencia de potencial ahí. Esto es conocidísimo por nosotros. Y esto, para ese señor, el ds no va a ser más que L, la integral entre A y B de ese ds va a ser L. Entonces vamos a tener que delta de B es igual a E por L. Esa es probablemente la relación más importante. Acuérdense que esta relación es otra forma de escribir esto. P es igual a E por D, ¿cierto? Que la vimos al inicio de la clase y que le hemos establecido para un capacitor de placas paralelas y que es una relación muy bonita entre el potencial eléctrico y el campo. En este caso, DSL, entonces lo que tenemos es que la densidad de corriente es la cantidad sigma por el campo eléctrico, y el campo eléctrico pues lo despejamos de aquí. Va a ser delta de B sobre L. Listo. J también va a ser igual a I por A. En esta relación, ¿de dónde viene? Acuérdense que dijimos que J, esto es un mundo de relaciones ahí todas curiosas, es la integral doble de, ¿cómo fue que hicimos esto? De J punto A. J punto A. Listo, eso lo vimos hace poco. Y esto es I, corriente. Listo. Entonces, cuando J es paralelo a A, esto va a dar J A, se integra y va a dar esto. Y será igual a J por A, o sea, J es I sobre A. Entonces, observen esto. Delta de B, este delta de B, lo vamos a despejar y va a ser igual a L sobre sigma por J. Listo. L sobre sigma por J. Si quieren, lo vemos un poquito más fácil de la siguiente manera. Cojo este delta de B, paso, tengo, a ver cómo lo hacemos. J, L, igual a sigma
delta de B. Listo. ¿Lo vieron? Pues claro, ya sí es muy fácil verlo porque entonces delta de B, el sigma pasa a este lado, va a ser L sobre sigma por J. ¿Ok? Y entonces J es I sobre A. Reemplacemos. I sobre A, esta cantidad, va a ser J, que es la que hay aquí, a este lado. Entonces, en última lo que tenemos es delta de B igual a L sobre sigma por A por corriente, y a esta cantidad que tenemos aquí, voy a borrar esto, a esta cantidad la vamos a llamar la resistencia. Esto es R. Resistencia que opone el material al paso de los electrones. Entonces aquí ya llegamos a lo que queremos. Observen que delta de B es R por I o I por R, que es la relación experimental que yo les decía que Ohm encontró. Se pueden establecer aquí muchas cosas importantes, ¿cierto? Es decir, R igual delta de B sobre I igual a L sigma sobre A, delta B igual a I por R. Observen que esto va a ser una línea recta cuando grafico la corriente I contra delta de B. Entonces esto es una ecuación de una línea recta. ¿Por qué ecuación de una línea recta? Miren esto. Ustedes van a tener Y igual a MX. MX, ¿cierto? Si Y es I, este Y va a ser I, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a M, que es la cantidad que, la pendiente, M, por X, que es delta de B. Delta de B. Pero de la misma ley de Ohm, entonces este M va a ser 1 sobre R. Mejor dicho, lo único que hice fue mostrar que esta ecuación, que en esta ecuación, si se pasa esta I a este lado, o sea, si se pasa, perdón, esta R a este lado, entonces lo que tengo es la ecuación de una recta, que es justo esta pendiente. Vea, esta pendiente es 1 sobre R, 1 sobre delta de B, y esto es I sobre delta de B. Listo. Hay una división interesante entre materiales que cumplen la ley de Ohm y materiales que no cumplen la ley de Ohm. Los que cumplen la ley de Ohm se llaman óhmicos y esta relación es una relación lineal. Los que no la cumplen se llaman no óhmicos y esta relación es una relación tipo cuadrático, ¿cierto? Entonces hay materiales que no cumplen la bendita ley de Ohm, hay materiales que sí cumplen la bendita ley de Ohm. ¿En qué medimos la resistencia? La vamos a medir en ohmios. Un ohmio va a ser un voltio sobre un amperio. ¿De dónde viene esto? Entonces también lo voy a explicar. Miren, esta es la ecuación de una recta. Listo, ya vimos que esto corresponde a la ecuación de una recta donde I, que va a ser Y, es igual a delta B sobre R. ¿Ok? Y la pendiente es 1 sobre R, que es lo que ustedes ven aquí. Ahora, este I se mide en amperios. La unidad de esto son los amperios. Delta de B se mide en voltios. Estos son voltios. Y entonces,
R, la resistencia la vamos a medir en ohmios, en honor a este señor Ohm, que fue el hombre que encontró esta relación. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Muchachos y muchachas, jóvenes y jovencitas. Uno como profesor ya no sabe cuál es el trato que uno debía hacer con este problema de inclusión que crearon, ¿cierto? Digo problema porque para uno es muy difícil voltear el español. ¿Todos entienden? Sí, profe. La única duda que tengo es a qué se deben estos materiales nómicos. Según viendo la deducción que hemos hecho, debería cumplir para todos, ¿no? No, lo que Todos. pasa es que se pueden hacer materiales donde esta relación no sea lineal. Y la ciencia de los materiales es de lo que más ha progresado en los últimos 50 años o 30 años en el mundo, ¿cierto? Incluso hay materiales ómicos, materiales no ómicos, materiales semiconductores, materiales superconductores. Hay una gama de materiales ahora que son una bendita maravilla dentro del mundo moderno y son una de las cosas bonitas que el mundo tiene. Obviamente, que no se nos olvide la termodinámica, en la medida en que trabajamos y sabemos más de esos materiales, pues a veces más desechos industriales tenemos y esos desechos nos generan problemas ambientales críticos. Pero en general, en el mundo moderno, los materiales que uno tiene son una maravilla, es decir, por ejemplo, hay camionetas que son capaces de soportar el impacto un impacto fuerte y el material no se va a dañar, ¿cierto? El material no sufre ningún daño, ¿sí? Alguna vez a un carro que yo tenía, un Mazda 3, le puse la puerta del garaje por error, se accionó y quedó ¡pam! Sobre el capó del carro. Y lo más curioso es que levantamos la puerta y el capó simplemente volvió a su posición. Entonces los materiales son una locura. En la actualidad hay materiales que soportan impacto, hay materiales, uno de los más prometedores es el bendito grafeno. Bueno, sobre eso hay investigaciones las que ustedes quieran y es un área muy fuerte. Entonces hay materiales donde no se cumple la ley de Ohm y se dicen no ómicos, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de eso, David, a medida en la próxima clase, ¿listo? En la clase del jueves. Ok. Vamos a definir una cantidad que se llama la resistividad, que la vamos a definir como el inverso de la conductividad. Este sigma se llama conductividad, el inverso se llama resistividad. La resistividad va a ser la masa del electrón sobre n e cuadrado tau. También se puede escribir en términos del campo eléctrico y de J, ¿sí? Y si el campo eléctrico, como vimos, es delta V sobre L, y J es I sobre A, entonces la resistividad de un material va a estar dado por su resistencia, su área y su longitud. Entonces, aquí vamos a ver dos cosas distintas. La resistencia va a ser igual a ρ L sobre A, ¿cierto? O sea, la resistencia depende de la resistividad del material, de la longitud del material y del área que tomemos de ese material. La resistividad, al contrario, pues la resistividad va a ser la resistencia por el área sobre la longitud. Son dos relaciones importantes, resistencia. ¿Qué estoy diciendo? Esto va a ser R por A sobre L. Sobre L. Listo, son dos cantidades distintas. Y entonces, esto fue lo que acabo de encontrar, resistencia igual ρ L sobre A,
y lo que vamos a tener es esta relación, que es una relación muy, muy importante, que dice, venga, la resistividad depende de la temperatura. Es decir, Rho es Rho sub 0 por 1 más alfa. Esto es una constante muy importante, T menos T sub 0. Es decir, los materiales no tienen la misma resistividad dependiendo de la temperatura. Eso es un bendito problema y ha causado todos los líos que usted quiera. Si usted tiene la Tierra, tiene la atmósfera que se extiende alrededor de 80 kilómetros hacia arriba, o 800, creo que es 800 kilómetros hacia arriba, ¿cierto? Eso es lo que se extiende la atmósfera. Esta es la Tierra. Uno de los grandes problemas que siempre se ha tenido en astronáutica es cómo sacar una nave de aquí, ponerla en otro planeta o en la Luna, y cómo entrar la nave aquí. Y el bendito problema viene porque cuando estos cambios de temperatura se dan, cuando tenemos estos cambios de temperatura, la resistividad de los materiales se modifica. Entonces se han tenido casos, pues típicos, el del Challenger, el de muchas otras naves, que sencillamente se han visto muy, muy afectadas por el bendito problema de el ingreso a la Tierra o la salida a la Tierra, y entonces un material falla y sencillamente una fisura en un material de esos es una explosión, y el número de astronautas que el planeta ha perdido y de seres humanos que se pueden considerar héroes que, que se han perdido es muy grande, personas que pues perdieron la vida porque sencillamente teníamos este bendito problema de la resistividad de los materiales y su cambio con la temperatura, ¿cierto? Eso es importante. Ustedes saben que el fuego todo lo consume y saben que el fuego pues acaba con lo que usted quiera, lo mismo que el agua como tal. Bien, entonces hay materiales como por ejemplo el cobre, la plata, el aluminio, el tungsteno, el hierro, el platino, que tienen unos valores de resistividad relativamente bajos, 1.59 por 10 a la menos 8, por 10 a la menos 8, casi todos. La conductividad muy alta, esta conductividad en los metales es muy alta, y el coeficiente de temperatura pues cambia de acuerdo al material. La plata tiene el 0.0038 como coeficiente. Hay otros materiales donde se empieza a cambiar de forma brusca el coeficiente de temperatura, la conductividad sigue siendo alta, pero la resistividad pues es muy baja. Y por último, hay unos materiales como por ejemplo los semiconductores, que tienen una resistividad de 10 a la menos 5, 3 órdenes menor, una conductividad muy alta y un alfa muy bajito. O el germanio, que es la base el germanio, el silicio y el carbono son la base de los circuitos integrados. Entonces observen, el germanio en estado puro tiene una conductividad de 0.46, es muy alta. Resistividad 0.46, conductividad 2.2 y el factor alfa muy bajito. Y los aislantes, pues ni hablar. En un aislante observen el orden de la conductividad, 10 a la menos 14, 10 a la menos 10. El cuarzo fundido es una de las cosas con mayor resistividad y con menor conductividad. Hay una tabla que quiero que ustedes observen ahí en las notas de clase, que ya están montadas ahí, y hagan como una comparativa de todos estos parámetros y los vayan como comprendiendo. Bueno, yo creo que mi clase de hoy fue hasta aquí. El jueves continuaremos, y luego
a medida que vamos avanzando, cuando retomemos el semestre, etcétera, vamos a hacer muchos talleres, muchos ejercicios, vamos a ir a repasar toda la teoría, pero con base en ejercicios, para poder retomar todo lo que es la evaluación y todo lo que es el semestre. Listo. Me alegra mucho verlas. Chao, chao. Nos vemos en el jueves. ¿Estamos? Ok, listo, profe. Chao, profe, chao. Adiós. Gracias, profe, hasta luego. Chao, Juan, que estés bien. Juan, no te he podido ayudar con lo que me pediste. No, profe, tranquilo, que